Ok, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde o noche ya, ¿verdad? Cuenta como noche. Me siento contento y agradecido por verles aquí, porque mientras pasa el tiempo voy mirando que usted se está interesando en lo que es la palabra de Dios y en la asistencia a la casa de Dios. Es bonito poder ver la casa de Dios, que por ende se hizo para usted y para mí, que se llena, o que hay gente que busca de Dios. Amén. Voy a abrir un paréntesis. Les voy a pedir a los niños que por favor pasen. Los van a llevar a una aula para que los atiendan por allá. Danerita, Catherine, por favor. Adrianita, van a salir. Todos los niños van a salir. Hoy vamos a tocar un punto bien importante y necesito que presten mucha atención. Han habido otros martes, los cuales ha habido niños aquí y pues hay ciertos disturbios de momento, pero es necesario que en esta ocasión pues usted escuche y preste mucha atención a lo que vamos a hablar. Amén. Así es que niños, pasen y gracias. Bueno, mientras nosotros avanzamos, porque el tiempo es oro. El tiempo es valioso para la vida del cristiano y debemos de estar prestos y apercibidos de saberlo aprovechar. Aún la palabra de Dios habla de esto, que el tiempo es corto y los días son malos. Por lo tanto, debemos de ser buenos administradores también del tiempo. No podemos solamente decir tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para pasear, tengo tiempo para tantas cosas, pero tiempo para Dios no sacamos. Y le felicito porque usted está aquí, así es que bienvenido a casa. ¿Qué es lo que estamos viendo cada día martes? Cada día martes estamos viendo una clase que se llama el poder de la justicia o la fuerza de la justicia. ¿En qué consiste esta clase para los que están por primera vez, segunda o tercera, que no le agarran el hilo a esta clase? Esta clase, el poder de la justicia, trata de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Hace un momento yo hablaba del nacimiento de nuevo. Pues nada más ni nada menos, el poder de la justicia se concreta en decirnos qué es el nacimiento de nuevo y qué sucesos pasan en nuestra vida. En este caso, si hablamos espíritu, alma y cuerpo, ¿qué es lo que pasa cuando uno recibe a Cristo en el corazón? Y fíjense lo que voy a decir con pena, pero con respeto. Fíjense, porque es penoso. Da pena de que usted que tiene 5 o 10 o 20 años en el evangelio no sepa esto. ¿Qué, hermano? Lo que es el nacimiento de nuevo. Porque yo puedo empezar aquí. Párense 3 personas de este lado, lo que ustedes gusten. 3 personas y defínanme el nacimiento de nuevo y los acontecimientos que pasan en su espíritu. O las palabras que la Biblia usa para un nacimiento de nuevo. Y me voy para el lado B. Agarren a 3 personas o escojan a 3 personas de acá y defínanme qué es el nacimiento de nuevo. Y dije al principio que es penoso porque tenemos de 5 a 10 a 20 años los cristianos y no sabemos definir qué es el nacimiento de nuevo. Y eso es lo mínimo. Eso son lo que habla Pablo como los primeros rudimentos o las primeras enseñanzas que un hijo de Dios debe de aprender. A ver, nomás, no levante la mano, pero si yo dijera, levánteme la mano de acá, ¿cuántos saben lo que es el nuevo nacimiento? Usted quizá ya está asustado y le está palpitando el corazón. Yo no, hermano Leo, no me diga que levante la mano. Porque esto es necesario que lo sepamos, hermano. Bueno, voy a hacer un resumen rapidito porque hay una parte muy importante la cual quiero hablar el día de hoy. Y si Dios permite, en esta hora concluimos con esta clase. I'm sorry for you. Los que llegaron el día de hoy, lo siento, porque esta clase es base y es fundamental. Esta clase le da identidad y espero que los que están aquí, los que han estado desde que comenzó esta clase, les haya servido esta clase porque ya la he dado por segunda vez. Por segunda vez la he dado.
Hermano, pero no tiene otras cosas que enseñar. Sí, hay mucho que aprender, pero esta clase para mí es un fundamento. Porque si usted dice que es cristiano y no sabe lo que es un cristiano nacido de nuevo, estamos perdidos. No podemos entrar al tema de escatología, no podemos entrar al tema de cristología, no podemos entrar en temas más profundos si usted no sabe lo básico, si usted no sabe los primeros rudimentos. Que de hecho, estoy pensando al terminar esta clase, si Dios permite, no sé, hay una comezón en mi corazón, en mi espíritu, de poder comenzar esa clase que acabo de mencionar, de escatología. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Con qué se come eso que está mencionando? Escatología, fíjense, es una clase que hoy por hoy ya se ha perdido. Yo recuerdo, yo soy de los 80s, así es que si me ve canas y me ve blanca la barba, el bigote, es porque ya he envejecido, disculpen. Yo soy del año de los 80s, del tiempo cuando Gigi Ávila predicaba, cuando Luis Palao predicaban y estaban en su mero apogeo, cuando Alberto Motesi, cuando Carlos Anacondia, cuando Carlos Freyson, cuando predicadores mexicanos, americanos, Billy Graham. Soy de esa índole cuando estaba todo en los 80 y 90, la predicación. ¿Qué se predicaba en aquellos tiempos? Cristo viene. Y mencionaban la escatología. ¿Qué es la escatología, hermano Leo? La escatología son todos los eventos del porvenir, que de hecho ya estamos viviendo algunos de ellos. Y no algunos, muchos de ellos. Y la iglesia no sabe, no conoce lo que le viene, lo que le depara, como muchos dicen, no sabe qué es lo que sigue. Mire, por ejemplo, déjenme, abro este paréntesis, me estoy metiendo en la clase de escatología y estoy dejando la fuerza de la justicia. Por ejemplo, ¿a quién le importa lo que está pasando en Israel? Y todos se rascan la cabeza. A mí no. A mí no me importa lo que le pasa a Israel. ¿A quién le importa lo que está pasando entre Siria, Rusia, etcétera, etcétera? A mí no. Yo estoy viendo todavía el Chapo. Está la última, en la final. Eso sí, eso es bueno. Estoy viendo el mundial ahorita. A mí no me ande con eso, hermano. Que yo me ponga a mirar cómo está el mundo, eso hasta asusta a mis hijos. No. Hermano, déjeme decirle que si ese es su pensamiento, me da tristeza. Porque la iglesia de Jesucristo debe estar atenta al reloj profético. Y el reloj profético se llama la nación de Israel. Todo lo que pasa en Israel repercute en todo el mundo. Hay paz en Israel, hay paz en el mundo, en cierta manera. Hay guerra en Israel, todo el mundo se levanta. Así es que si usted todavía sigue con sus novelas, con sus películas o con sus teledramas, I'm sorry for you, el arrebatamiento de la iglesia va a venir y puede ser que usted se quede sentado con las popcorn disfrutando el Chapo. Así es que póngase pilas. Es necesario dejar la pereza, dejar en la televisión y comenzar a abrir la Biblia para mirar en qué tiempos estamos viviendo. Cierro el paréntesis y seguimos a la clase del poder de la justicia. Hermano, entonces, ¿qué es la fuerza o el poder de la justicia? En esta clase ya hablamos que cuando uno viene a Cristo, que cuando uno viene a Cristo es regenerado, es justificado, es adoptado. ¿Qué más? A ver, los que ya estudiaron conmigo. Redimidos. Ok. Y fuimos propiciados, o hubo una propiciación en nosotros, que esto es, fuimos presentados ante el Señor por medio de la sangre del Cordero, etcétera, etcétera. No me puedo parar, quisiera, a los que no han oído esto, quisiera darme el lujo y parar, etcétera, pero ahí está el canal de YouTube y ahí búsquenlo. La fuerza o el poder de la justicia y lo encontrarán. Es necesario que sepa esto porque va a ser vergonzoso que el día de mañana su hijo, su hija le pregunte acerca, oye mami, le agarre la falda, ¿y qué es nacimiento de nuevo? Yo escucho al pastor. A veces pensamos que nuestros hijos no están aprendiendo, están jugando con un carrito y, oye mami, el pastor dijo regeneración, ¿qué es eso? Ay, no pregunte, vaya y pregunte allá en la escuela dominical. No, hermano, es tiempo de aprender Biblia, es tiempo de aprovechar el tiempo. Bueno, entonces, el tópico que vamos a tocar hoy, no quisiera recordarles su pasado, pero es necesario en cuanto a este tópico que vamos a tocar, se llama
la condición del hombre sin la justicia de Dios. La condición del hombre sin la justicia de Dios. Vamos a ver quién es ese hombre, en qué estado se encuentra, cómo se encuentra, qué es lo que siente, cómo vive, según la Biblia. Jovencitos también, presten mucha atención, porque puede ser de que por aquí haya algún jovencito, alguna señorita, algún adulto, sea hombre o mujer, que no ha nacido de nuevo. Y usted está confundido. Usted pensó que un día porque el pastor dijo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Y como usted llegó a la iglesia en pecado, usted confundió el remordimiento con el arrepentimiento. Y resulta que cuando el pastor dijo, ¿cuántos? Porque se predicó, y si usted no se arrepiente y con todos esos pecados que trae, se va a ir al infierno. Pero usted no tuvo convicción de pecado, sino le dio mellito, irse al infierno. Le dio miedo, y lo único que causó acá esa palabra, ¿qué fue? Un remordimiento. Entonces usted pasó al altar, dice, sí, Señor Jesús, hizo la oración de fe que cualquiera la puede hacer, un musulmán, un satánico, el que sea, pero si no se arrepiente de sus pecados, no hay transformación. Por eso tenemos desde jóvenes, desde adultos, aún niños que ya entienden el pecado, que hacen la oración de fe, y siguen y siguen y siguen en la iglesia, pasan años, y usted dice, ay, pero mi hijo aceptó a Cristo, se bautizó el tipito, y no hay cambio. Sigue igual de gruñón, sigue igual de grosero, sigue en las drogas, sigue en los pleitos, sigue en la pandilla, sigue de borracho. No veo cambio. Entonces, Cristo, por favor, tú que estás dentro. Y dice Cristo, no, yo no estoy dentro de él. Él hizo una repetición vana, como dice la Escritura, o una vana repetición, pero él no está arrepentido de sus pecados. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados o de algo que hace que está malo, se aleja de ello. Entonces usted dice, ay, ahora estoy entendiendo. Pues el viejo panzón que tengo nomás para que yo estuviera contenta, dijo, sí, acepto pastor a Cristo, y no tiene cambio, pero aunque sea la cara le hubiera cambiado el Señor, porque ya no lo aguanto Entonces, querido hermano, joven, señorita que me escucha, y aún los niños, desde Sacha, Scarlett, Oliver, ya entienden lo que es bueno, lo que es malo, ya lo saben. Es necesario que comprendan que es necesario que Cristo habite en sus corazones. Y que si esta noche ustedes le quieren decir, Cristo, te recibo en mi corazón, porque sé que, pues, sin ti no hay vida, sin ti no hay salida, hay perdición, mejor me quiero ir contigo. Y no por miedo, no por miedo de irse al infierno, sino, Señor, yo te quiero entregar mi vida para servirte desde niña o desde niño. ¿Cómo se llama el tópico? La condición del hombre sin justicia de Dios. Abra la Biblia en Romanos 7. Vamos a leer Biblia. Si usted se propuso en el año, oh Dios mío, estaba el 31 de diciembre, las resoluciones. ¿Cuáles fueron esas resoluciones? Padre, te prometo leer la Biblia. Y ya estamos en el mes de julio y ni siquiera la he abierto. Bueno, hoy se va a desquitar. Hoy vamos a leer Biblia. 25 versículos vamos a leer. Romanos 7 del 1 al 25. Y esto es poderoso. Vamos a ver la condición del hombre sin la justicia de Dios y avanzo. No me interrumpan porque esto está largo. ¿Ok? Romanos 7 del 1 al 25 y póngame mucha atención. Pablo de repente hablaba formas muy complicadas de comprender. A veces uno tiene que leer esto una y otra vez, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. ¿Listos? Arrancamos en el nombre de Jesús. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Está Pablo hablando a los romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿De quién? Del marido, por supuesto, porque ya se murió y ya no tiene que rendirle cuentas, ya se puede casar. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, es pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, hablando de la ley, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí ¿qué? La muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y escucha esta palabra: vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Algunos han de identificar. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley sea buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fíjense el juego de palabras. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, y voy a repetir una vez más, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya está perdonado usted. La promesa que le hizo el 31 de leer Biblia, ya el Señor lo perdonó. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? ¡Wow! Pablo era tan profundo. Tampoco pretendo que usted me dé una exégesis de estos textos así, right away, al leerlo. Porque esto que está escrito aquí se llama profundidad. Usted sabe, sí lo entendí, hermano. Y usted me levanta la mano, sí lo entendí. Esto es profundidad, lo que Pablo acaba de hablar. Pero ahora le quiero dejar que usted participe. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De quién? ¿De qué persona? El alma. Habla de
de una cautividad, de que quiero hacer el bien, de que no puedo, y hallo que la ley es buena, pero veo que por la ley conozco el pecado, porque me dicen no hagas esto, y allá voy, veo una inercia que cuando me dijeron no hagas esto, allá voy yo a hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es el viejo hombre? Perdón, ¿no es el viejo hombre? El viejo hombre, muy buena observación. ¿Alguien más? Porque se está hablando de una lucha, ¿verdad? Se está hablando de una lucha, de una contención, de como de dos personajes o dos naturalezas. El alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Pero también se menciona la ley, y también se menciona la naturaleza de pecado. Déjenme y les digo algo, con modestia y con respeto. Si usted va y le pregunta a algún líder, a un pastor, con respeto, con modestia, ¿de qué me está hablando aquí? Dígame, pastor, o dígame, por favor, ¿de qué explica? Le van a decir que está hablando de nosotros, de la lucha que tenemos nosotros. Ahorita ustedes hablaron del viejo hombre, del alma, del espíritu, pero vamos a entrar y vamos a mirar, vamos a profundizar y vamos a echar un clavado a qué se refiere este texto, porque a nosotros nos lo han explicado de una manera y lo vamos a comprender hoy tal y cual es. Ahora escúcheme, ¿ok? En este capítulo Pablo no y no. En este capítulo Pablo no hizo referencia al conflicto interior en el creyente. Miren cómo se llama el tópico: la condición del hombre sin la justicia de Dios. Ahora, si yo estoy tratando de enseñar la condición del hombre sin la justicia de Dios, ¿estoy hablando del creyente o del no creyente? Ok, pónganse listos cuando aprendan y que les vayan a desglosar el tópico, pónganse listos. Y miren cómo empezó el texto. ¡Bum! Vamos a explicarlo. Para allá vamos. Pablo no está haciendo referencia al conflicto en el creyente como muchos lo han aplicado y entendido. El apóstol describe una ley que opera en muerte por causa del pecado, por haberse quebrantado ciertos principios y mandamientos que Dios mismo estableció. Ahora pregunto, ¿dónde fue el primer mandamiento que Dios estableció? ¿En qué lugar? Conocido como el huerto del Edén. ¿Ok? Ahí fue que se dio el mandamiento. Y ahí mismo se quebrantó ese mandamiento. Bueno, vaya entendiendo. Pablo está presentando su experiencia como judío. Vaya apuntando y vaya grabando. Porque este texto, Romanos capítulo 7, cualquier persona le va a decir que está hablando de usted y de mí como creyentes. Pero vamos a profundizar y se va a dar cuenta que no está hablando del creyente. Porque sí o no nos han predicado, hermanos, tenemos una lucha. Y sí, en realidad tenemos una lucha, ¿verdad? El alma y el espíritu contienden. Pero aquí hay una naturaleza pecaminosa del que está escribiendo. Por ende, escuchen, está tratando de cumplir la ley. En otras palabras, todavía no se está viviendo bueno, vamos a ver. Pablo está presentando su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios. ¿Cómo qué dije? Como judío. Queriendo agradar a Dios por medio de las obras de la ley. ¿Cuántos mandamientos tienen los judíos? 613. Los 10 mandamientos son los esenciales y la base para que se le llama ya se me olvidó, disculpen, ahí se lo recuerdo. ¿Perdón? No. Luego se lo digo. Gracias por su participación. Entonces, los judíos tienen 613 mandamientos para cumplir. Entonces, aquí vemos que Pablo está explicando y tratando de decir esto, que esto es duro, esto es fuerte para poder cumplirlo. Ahí le va. Entonces, debemos aclarar que el término ley
tiene en este pasaje dos aplicaciones. Y aquí donde usted como buen estudiante apunta, porque usted puede leer, el término ley, ya lo leyó y se pasó por alto. Ahora estamos enseñando aquí que ese término, la palabra ley, tiene dos aplicaciones. Una se refiere a la ley mosaica, que es la ley que, ¿quién dio? Moisés. Mosaica, Moisés. Cuando ustedes oigan la ley mosaica es porque Moisés la escribió. Ok. Y la otra hace referencia a un principio que tomó fuerza sobre la humanidad por causa de haberse violado el mandamiento de Dios en el Edén. Esa es otra ley. ¿Ok? Cuyo principio condujo al hombre a la muerte por causa del pecado. A este principio Pablo lo denominó o lo denomina y lo caracteriza como una ley que está inherentemente en el hombre, de la cual por sí solo no se puede librar, y que lo conduce e impulsa en algunos casos en contra de su voluntad a la práctica del pecado que lo lleva a la muerte. Es decir, es un principio mediante el cual el pecado ejerce su influencia y a pesar del deseo de hacer lo recto, es dominado a hacer lo malo, siendo la muerte el efecto y su fin. ¿Comprendió? No. ¿Comprendió? No, hermana, es que usted no. En otras palabras, todos hemos recibido a Cristo en el corazón aquí. Podría decir de los adultos, levanten la mano los que no han recibido a Cristo en el corazón. Wow, tenemos puros cristianos. Gracias, Señor. Ven pronto ya, nos llevas y todos nos vamos. Aleluya. Lo que Pablo está diciendo, que cuando Adán pecó, se quebrantó el mandamiento de Dios. Al quebrantar el mandamiento de Dios, ¡boom!, se dispara una ley, que es la ley del pecado y de la muerte por causa de la desobediencia. Entonces Pablo mira que a él como judío, a él se le dan los 613 mandamientos. Él quiere agradar a Dios, pero él tiene una naturaleza muerta, pecaminosa o caída. Entonces él mira que por más que está en él querer hacer el bien, no puede. Es demasiado, 613 mandamientos, Señor. Y yo, con una naturaleza pecaminosa, ¿qué se entiende por una naturaleza pecaminosa? Que usted todavía no ha nacido de nuevo. Ahora, vamos a poner el contraste. Yo traigo o pongo aquí, no, lo voy a poner a mi lado derecho, correctamente. A un cristiano, a usted, al que sea de ustedes, lo pongo aquí. Y pongo aquí a un inconverso, su amigo, su tío, su hermano, papá, mamá, el que sea. No ha recibido a Cristo en el corazón. Pero les presentamos aquí el pecado. Y esa tentación a los dos los mueve, a los dos los sacude. Es más, el que se acaba de convertir acaba de salir de ese pecado. Y este también, nada más que los pusimos aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene la fuerza para vencer el pecado y por qué? El recién convertido tiene la fuerza para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque en él habita la justicia de Dios. Y ahora, ¿por qué en este no tiene la fuerza para hacerlo? El espíritu de él sigue muerto y por ende, como él está en pecado, se va a deleitar en el pecado. Por eso, queridas mujercitas, me voy a dirigir a ustedes como mujercitas. Por eso ustedes recibieron de sus maridos, exmaridos, expatriarcas, etcétera. Y te prometo que voy a cambiar. Y te prometo que voy a cambiar. Y te golpeaba. Y llegaba borracho. Y llegaba drogadicto. Y allá lo vieron con otra mujer. Y perdóname. Quiero cambiar. Pero no puede. ¿Por qué? Porque le hace falta que a él. Cristo en el corazón. Y si Cristo llega al corazón, va a tener la capacidad de enfrentar ese pecado. Ahora,
¿Por qué nos critican a los cristianos? Porque salimos de las tinieblas a la luz. ¿Qué es la luz? Nada más ni nada menos que un cambio de vida. Ya no andamos en las tinieblas que representan todas las obras de la carne, andar con otras mujeres, andar con otros hombres, andar en drogas, en las barras, en los antros, etc. Todo eso pues representa las tinieblas. Cristo nos salvó, nos rescató y aquí estamos. Aquellos se burlan de nosotros porque nosotros, ¿qué somos? Santurrones, aleluyitas, etc. Pero acá siendo santurrón, aleluyita, lo que ellos quieran decirme, yo aquí estoy sano, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mi hijo, me va bien en el trabajo, aprovecho el tiempo, etcétera, etcétera. Y los que están acá enfermos, con una cirrosis hepática, en la drogadicción, en la cocaína, a la mujer la golpean, le ponen los cuernos con 10 el fin de semana, etcétera, etcétera. Ahora, nuevamente, porque esta persona, este hombre o esta mujer que ha fallado, por más que le promete al hombre, a la mujer y a los hijos, ya no lo voy a hacer porque lo sigue haciendo, porque su naturaleza no le permite cambiar. Ella necesita acudir, o él, a Cristo. Y te dice, ay, pues no sabía eso. Ahora voy a salir a predicar el evangelio para que la gente se convierta. Este es el tiempo que nosotros nos debemos amarrar los pantalones, las mujeres la falda, y salir a predicar el evangelio, porque hoy más que nunca se necesita hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Está entendiendo lo que Pablo está diciendo? ¿Se fija que este texto o esta escritura no habla del creyente? Y usted va a las iglesias y le van a decir, oh, habla del conflicto del creyente, está hablando de nosotros que tenemos una lucha. No, no está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos contra él. Sí podemos. ¿Y por qué sigue pecando? Porque ya no es no podemos parar de pecar, sino no queremos parar de pecar. Pero a todos se nos dio, dice la palabra del Señor en Timoteo, porque yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué más? Entonces domínese. ¿Continúo o ya nos vamos? Media hora más. No vamos a terminar, tengo 200,000 hojas aquí, pero vamos. ¡Aleluya! Hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionado, que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre regenerado. Ahora sí, ¿quiénes son los hombres regenerados? Nosotros. Aquí dice, hay un contraste, o sea, lo que dice este texto va muy contrario a lo que nosotros somos. Por eso vamos a deducir, a concluir y a comprobar que estos textos no hablan del creyente. ¿Quiere fijarse? ¿Quiere observarlo? Vamos para allá. Bueno,